¿Qué debería pasar en la Franja de Gaza el día después de que la guerra entre Israel y Hamás acabe? Esa es la pregunta que están planteando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y sus aliados occidentales, incluso cuando el final de este más reciente repunte del conflicto puede estar lejos y luego de eso siga sin resolverse el histórico conflicto entre israelíes y palestinos. Recordemos que Israel retiró a sus colonos y a su ejército de Gaza en 2005. Un año después, el brazo político de Hamás ganó las elecciones parlamentarias y desde entonces gobierna el enclave. Su poder lo ratificó a la fuerza tras sacar al grupo palestino Al-Fatah en 2007, luego de meses de enfrentamientos armados. Ahora, el pasado 6 de noviembre, Netanyahu dijo en una entrevista con ABC News que considera que Israel debería tener, y esto lo cito explícitamente, la responsabilidad general de la seguridad de Gaza por un periodo indefinido. Escuchemos. Aquellos que no quieran continuar el camino de Hamás, creo que Israel, por un periodo indefinido, tendrá la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Cuando no tenemos la responsabilidad de la seguridad, lo que tenemos es la erupción del terrorismo de Hamás a una escala que no podríamos imaginar. Luego de esta declaración, Estados Unidos reiteró que no está de acuerdo con una ocupación. Desde el 15 de octubre, en una entrevista con CBS, el presidente estadounidense Joe Biden catalogó como un gran error si Israel ocupa Gaza de nuevo, aunque luego enfatizó en que para ellos era un requisito necesario eliminar a Hamás y a Hezbollah, aunque no aclaró requisito para qué. En esa misma línea y un día después de las palabras de Netanyahu, el secretario de Estado Antony Blinken se pronunció al cierre del G7 en Japón e insistió en que después de esta guerra ni Hamás debe controlar Gaza ni Israel debe ocupar el enclave, aunque dejó la puerta abierta para lo que llamó un periodo de transición para garantizar la seguridad. Creo que hemos sido muy claros desde el primer día que cuando se trata de la gobernanza posconflicto en Gaza, algunas cosas son claras y necesarias. Primero, Gaza no puede seguir siendo gobernada por Hamás. Eso simplemente invita a una repetición del 7 de octubre y Gaza fue utilizada como un lugar desde el cual lanzar ataques terroristas. También está claro que Israel no puede ocupar Gaza. Ahora, la realidad es que puede ser necesario algún periodo de transición al final del conflicto. Pero es imperativo que el pueblo palestino sea fundamental para la gobernanza en Gaza y también en Cisjordania, y que una vez más no veamos una reocupación. In the West Bank as well, and that again, we don't see a reoccupation. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene una postura similar. Ella plantea 5 principios que se deben aplicar en el día después, como llama al eventual final de la guerra. 2 de esos 5 puntos son iguales a los de Estados Unidos: una franja de Gaza sin el control de Hamás y sin la ocupación de Israel. En ese sentido, negó una presencia israelí a largo término, lo que no va en contravía de la transición de la que habla Washington. Segundo, la organización terrorista de Hamás no puede controlar o gobernar Gaza. Debería haber una sola autoridad palestina y un Estado palestino. Tercero, ninguna presencia de seguridad israelí a largo término en Gaza, porque Gaza es una parte esencial de cualquier futuro Estado palestino y el territorio de Gaza no debe ser reducido o amputado de ninguna manera. Estas declaraciones despiertan un nuevo debate sobre qué ocurrirá en Gaza cuando la guerra se acabe. ¿Quién gobernará el enclave? ¿Israel ocupará de nuevo este territorio palestino o quedará bajo el mando de Hamás o quizás de la Autoridad Nacional Palestina? Para discutirlo en nuestro programa nos acompaña Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional y autor de libros Palestina, crónica de la ocupación sionista sobre la lucha del pueblo palestino por su autodeterminación, y también el libro La dignidad vive en el Sahara. También nos acompaña desde Nueva York Vanessa Gites, abogada de la Universidad de Chile, quien fue coordinadora de la Semana de Coexistencia en Chile entre comunidades judías y palestinas. A los dos les agradezco por acompañarnos y a quienes nos están viendo los invito a que comenten en nuestras redes sociales respondiendo qué debería pasar en Gaza.
Aparecemos como @France24_S y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. Y si quieren ver todos los debates que hemos hecho sobre esta guerra, los encuentran en nuestro canal de YouTube y en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Pablo Jofré, le doy la bienvenida al debate. Gracias por acompañarnos. Primero, ¿cómo entender estas opciones que están planteando tanto Israel como Occidente de lo que debería ocurrir después en Gaza? Me parecen opciones absolutamente equívocas y que no dan cuenta de la realidad y las necesidades del pueblo palestino. O sea, Palestina se está definiendo por lo que dice Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que diga Blinken, lo que diga Netanyahu, lo que diga Ursula von der Leyen. O sea, ¿cómo es posible que la definición de Palestina, ocupada, colonizada y en proceso de exterminio permanente desde el año 1948, defina qué hacer con Gaza? Defina que hay que, por parte de Estados Unidos, que hay que exterminar, que hay que eliminar a Hamas, en el caso de Palestina, y a Hezbollah, en el caso del Líbano. Es decir, en el Líbano quieren hacer exactamente lo que están haciendo hoy en la Franja de Gaza, donde la narrativa israelí, donde la narrativa del régimen nacional sionista israelí es evacuar cuando en realidad es expulsar. ¿Qué pretenden con Palestina? ¿Convertirla simplemente en otro Bantustán? ¿Qué es lo que pretenden? Que la Autoridad Nacional Palestina sea la autoridad principal en Gaza y en Cisjordania. No olvidemos, y ahí permítame usted una corrección muy importante, esta no es la guerra entre Hamas e Israel, es la guerra, el proceso, el conflicto, como quieran llamarle desde su punto de vista, pero esto es un proceso de ocupación, colonización y exterminio, donde se está exterminando a la población palestina. Esto no es una guerra contra Hamas. Ejemplo, 11.000 asesinados hasta ahora, de los cuales 4.500 son niños. ¿Esos niños son milicianos de Hamas? ¿Esos 4.500 niños deben ser considerados combatientes de Hamas? Es decir, ¿qué proceso de eliminación de Hamas contempla el asesinato de esta cantidad de niños? 4.000 mujeres asesinadas. ¿Qué proceso de guerra, qué conflicto establece la destrucción de un conjunto de residencias, de edificios, de casas, la destrucción de la infraestructura sanitaria, industrial? Todo, ¿de qué se habla cuando se habla de Gaza? Durante 75 años se le ha ocupado, se ha colonizado, se ha exterminado a Palestina y hoy quieren seguir con eso. ¿Por qué seguir llamando evacuación a lo que es expulsión? ¿Qué pretende Israel? ¿Otra Nakba? ¿Otra expulsión? ¿Otra catástrofe? ¿Otra situación donde durante 75 años va a seguir sometido a campos de refugiados? Recuerde usted, permítame, que desde el año 2006 a la fecha, Gaza ha estado bloqueada en forma aérea, terrestre y naval. Y la narrativa israelí respecto a eso ha sido que Gaza es simplemente un sitio donde se lanzan cohetes sobre Israel. ¿Quién sanciona a Israel por todos los años en que ha agredido a la Franja de Gaza y a Cisjordania? No solo Gaza, hoy hay más de 200 asesinados en Cisjordania, en Jenin, en Nablus, en Ramallah. Entonces, creo que hay una narrativa de principio a fin absolutamente interesada y absolutamente nefasta. Una claridad nada más, y es que cuando yo digo guerra entre Israel y Hamas, me refiero a cómo se ha determinado y cómo se ha definido los últimos acontecimientos, y sin embargo esto no olvida todo el conflicto histórico entre palestinos e israelíes. Entonces hay que decirlo. Hay que decir que esto no comenzó el 7 de octubre. En efecto, y así lo hemos dicho en nuestro debate y en France 24, esto no comenzó el 7 de octubre, viene de décadas atrás. Vanessa Gites, le doy la bienvenida también a usted. Quiero preguntarle algo que Pablo estaba afirmando, y es que ni Israel ni los países occidentales deben definir qué pasará en la Franja de Gaza. ¿Usted coincide con este punto? Hola, un gusto saludarte y también poder tener a Pablo, un compatriota. Espero que podamos llegar en este debate a algún tipo de acuerdo que logre cooperar y aportar a las partes en Medio Oriente. Como bien dijimos, claramente este conflicto no parte el 7 de octubre, viene de mucho antes, y para poder entender una respuesta a la pregunta que tú me haces sobre la administración que va a tener el territorio, entendamos un poco el contexto de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza estuvo ocupada por Egipto hasta el año 77
En el año 67 hay una guerra perpetrada por todos los países aledaños árabes a Israel, y Israel en una guerra defensiva conquista la Franja de Gaza, ocupa la franja, no solo la Franja de Gaza, sino que toda la península del Sinaí, que es un territorio 3 veces más grande que Israel. Luego, como Egipto quería este territorio de vuelta, Israel dice, perfecto, tú me firmas la paz y te devuelvo el territorio. Egipto firma la paz con Israel el 79 y Israel devuelve la península del Sinaí, pero Egipto dice, yo no quiero Gaza. Entonces, desde el 67, Egipto tiene un muro bloqueando Gaza, la frontera entre Gaza y Egipto, porque hay una frontera entre Gaza y Egipto, también tiene una frontera de mar, y la otra frontera es con Israel. Hasta el 2005 Israel estuvo en Gaza, y el 2005 se tomó una decisión política en contra de la mayor parte de la población israelí de salir unilateralmente de Gaza. Y el 2005 darle israelí de Gaza para entregar este territorio para poder fomentar un futuro Estado palestino, como creo yo que debería ser, ya que tanto el pueblo judío como el pueblo palestino tienen un intrínseco derecho a autodeterminación por ser pueblos, y esto es un derecho, como lo dijimos, que asiste a todos los pueblos. Es por eso que yo me considero sionista y pro-palestina, porque creo en el derecho del pueblo judío a autodeterminarse y en el proyecto palestino de autodeterminación también. Lo que ocurre cuando Israel sale de la Franja de Gaza el 2005 es que hay elecciones, sale este grupo terrorista Hamas, el mismo día que salen electos destruyen todos los colegios, huertos o cualquier infraestructura que había dejado Israel y se dedican a construir hoy en día más de 500 kilómetros de túneles terroristas y a enriquecer a sus líderes con petrodólares. Vemos que uno de sus líderes tiene un patrimonio de 5 billones de dólares, comparémoslo con el patrimonio neto de Taylor Swift, por ejemplo, que es $1 billón. Y creo que comparto con acá mi compatriota Pablo José, no sé verdaderamente cuál es la solución. Sí creo que debería haber una ayuda y cooperación internacional momentánea para poder administrar esta zona, y sí creo luego que se debería trabajar conjuntamente en un proyecto de autodeterminación que no se ha podido lograr. O sea, vemos en cómo todos estos años ha habido una negativa a poder utilizar esfuerzos para verdaderamente obtener este proyecto de autodeterminación del pueblo palestino. Creo que Palestina merece un liderazgo digno, que no terrorice a su gente, que no reparta miseria, que, como uno de sus líderes dijo, los túneles eran para proteger a los líderes de Hamas, pero los civiles no. Entonces creo que verdaderamente sí debería haber una administración que no terrorice a su propia gente ni tampoco a Israel. Y creo que la consigna es, por un lado, que Palestina merece autodeterminarse y Israel merece seguridad. Entonces, Vanessa, la voy a interrumpir aquí para poder recortar el tiempo un poco y aprovecharlo mejor, y le pido tanto a Pablo como a Vanessa que puedan ser más concretos en las respuestas para poder tener el tiempo suficiente de analizar lo que se ha discutido sobre las opciones en la Franja de Gaza. Vanessa mencionaba una cooperación internacional, y de hecho una coalición internacional es algo de lo que habría propuesto Israel según diferentes fuentes anónimas, y en esa coalición está invitando a Estados Unidos, la Unión Europea, países musulmanes y quizás también a la ONU para que sean quienes gobiernen de manera transicional en Gaza. Pablo, ¿esta coalición internacional cree usted que es una opción? Y por otro lado, ¿se debería respetar el gobierno que tiene Hamas desde las elecciones parlamentarias del 2006? Comienzo por el final de su pregunta. Cuando a Occidente no le gusta un gobierno, lo que hace es desestabilizarlo y tratar de derrocarlo, ¿no? No le gusta Hamas, entonces hay que derrocarlo. Y para eso, recuerde usted que en el año 2005, cuando gana Hamas, se une Jordania, la monarquía jordana, se une Estados Unidos, se une Israel para derrocar a Hamas, ¿no? Y se genera lo que se llamó la guerra entre hermanos con un al-Fatah y posteriormente una autoridad nacional palestina absolutamente sometida al gobierno de Israel con coordinaciones de seguridad. ¿Cuándo se ha visto que un gobierno que está sometido, un pueblo sometido a una ocupación, tenga coordinaciones de seguridad con el ocupante? Primer punto. Segundo, coalición internacional. En el mundo hemos conocido esas coaliciones internacionales donde está Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, donde está la ONU y donde están los países aliados de esos países occidentales. ¿A quién van a llamar? ¿Arabia Saudí?
a Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein. A ellos los van a llamar a esta coalición. Ellos van a ser los que conformen. Y tal como lo dice la señorita Ites, ¿no? Ella habla de la administración de Gaza posterior al término de la guerra. Es decir, ya están administrando Gaza pensando en que esta coalición, estos aliados, estos amigos, estos cómplices, porque son cómplices, los que entregan armas a Israel son los países occidentales. Los que le entregan más de 4.000 millones de dólares anuales a Israel es Estados Unidos. Entonces, ¿de qué coalición hablan si no es aquella que se vivió en Irak, aquella que se vivió en Afganistán, aquellas coaliciones que han agredido a Libia y que han agredido a Siria? Esas son las coaliciones. Bien sabemos que esas coaliciones lo único que buscan, incluyendo a Francia, un aliado incondicional de Estados Unidos junto a Gran Bretaña y Alemania, que lo único que han hecho es generar la impunidad para que el régimen israelí durante todos estos años haya generado un proceso, insisto en ello, de ocupación, colonización y exterminio. Israel no existía hasta el año 1948. Israel nace el 14 de mayo de 1948. Todo lo que se pueda hablar para atrás de historia, de cuestiones míticas, religiosas y otras, esas yo las dejo de lado porque la realidad de la política internacional es que Israel nace en el año 1948 bajo la recomendación de la ONU del Estado judío y un Estado palestino. El año 1993, y con esto termino para dar tiempo, el año 1993 se firman los acuerdos de Oslo que establecían que al cabo de 5 años Palestina debía estar autodeterminada. Y simplemente Palestina no solo no ha sido autodeterminada, sino que ha terminado convertida en bantustanes, en más segregación, en un queso suizo, en un queso gruyère, donde la franja de Gaza bloqueada y Cisjordania convertida en un bantustanes rodeada de 650.000 colonos sionistas en los asentamientos en territorio palestino. Así que en ese plano no nos hablen de coalición, no nos hablen de la administración, cuando lo que quieren lisa y llanamente es seguir ocupando el territorio, seguir ampliando Israel y seguir generando desestabilización no solo contra Palestina o lo que queda de Palestina, sino contra el Líbano, contra Siria, contra Irak, finalmente contra Irán y otros países de la zona. Aquí estamos en presencia de un nuevo proceso de ocupación. Muy brevemente, si no es la coalición internacional, ¿cuál podría ser la solución de la gobernanza en Gaza? Ya que la señorita Ites es abogada, recordará que en la Carta de las Naciones Unidas se contempla el capítulo 7 de la Carta, que establece que aquella entidad, régimen o país que quebranta la paz y amenaza la paz, en este caso Israel hace 75 años, se puede ocupar a una organización absolutamente inepta como es la ONU, para que al fin establezca el capítulo 7 y establezca, por ejemplo, una zona de exclusión aérea que impida que se siga bombardeando Gaza, que se siga bombardeando los aeropuertos sirios, que se siga bombardeando el Líbano, que establezca sanciones, un proceso de boicot contra una entidad que múltiples organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras, han definido como un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y que en definitiva hay autoridades de la ONU que han renunciado en virtud de que la ONU no ha hecho lo que tiene que hacer. Es una entidad que no cumple las funciones por las cuales fue creada. Vanessa, ¿usted apoya o no la idea de una coalición internacional? Y si no es esto, entonces, ¿qué podría ser? ¿Podría ser la ONU a pesar de las debilidades que también hemos debatido ya en este debate? Pero Pablo, ¿cómo Israel quebranta la paz? Perdón, o sea, tenemos el 7 de octubre un ataque no provocado con las barbaridades más horrorosas que hemos visto, por lo menos en mi generación. Yo no había visto algo así. Me cuesta mucho que si nosotros no logramos tener ese mínimo piso, si no logramos ambos condenar tajantemente un acto tan horroroso como fue el perpetrado por esta organización terrorista, en donde se violan a mujeres, se decapitan bebés, se queman a personas mientras seguían amarradas. Hoy día se descubrió la muerte de una de nuestras compatriotas, Pablo, Lauren Garkovich, que su cuerpo se encontró quemada viva. Si ambos no podemos condenar siquiera este piso mínimo de humanidad, creo muy difícil que se pueda llegar a un entendimiento en Medio Oriente y aparte tener una discusión un poco más profunda, lo primero. Lo segundo, verdaderamente no sé cuál es la solución. Expreso mi más
profundo sentir, vengo llegando de Israel, estuve 3 días en Israel en la frontera con Gaza, estuve a 3 kilómetros de Gaza, estuve en el kibutz Kfar Aza, donde fue el principal atentado terrorista, llegué ayer en la mañana, y verdaderamente creo que ambas sociedades están muy fracturadas, tanto el pueblo palestino como Israel. Va a costar mucho recomponerse de esto. No sé verdaderamente cuál es la solución. Sí sé que no hay un futuro ni para el pueblo palestino ni para el pueblo de Israel con una organización terrorista, islamofascista, que terroriza constantemente no solo a su población, sino que a Israel, y que comete el doble crimen de guerra de atacar deliberadamente a civiles israelíes mientras se refugian sus propios civiles. Ayer veíamos imágenes de cómo el ejército de Israel tuvo que escoltar a los civiles de Gaza del norte al sur porque jamás no lo estaba dejando ir. Entonces, si bien no tengo claro, a mí tampoco me gustaría tener entidades extranjeras, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Gran Bretaña en mi país, porque creo fervientemente en el derecho de autodeterminación de los pueblos como un derecho nativo que le asista a los pueblos. Sin embargo, para cubrir este periodo de transición, sí creo que debería haber una cooperación internacional con un liderazgo local palestino, que también tengo duda quién va a ser, porque el presidente hoy en día de la Autoridad Nacional Palestina, que va a cumplir 20 años de su mandato de 4 años, también vemos que no está en sus plenas capacidades, que ya tiene mayoría de edad, así que sí creo que se debería fortalecer un liderazgo local palestino que no terroriza a su gente y que sea digno de su gente y que pueda cooperar para asegurar la seguridad de Israel. Y creo que para ello, si es que es necesaria una cooperación internacional para lograr esto, creo que sí. Lo que sí estoy segura es que no hay futuro ni para el pueblo palestino ni para el pueblo israelí, que incluye unas sociedades judíos, árabes, cristianos, etcétera. No creo que haya un futuro posible con Hamás como una organización todavía en el poder. Vanessa, y quiero que analicemos también, antes de pasar con Pablo, la opción que plantea el primer ministro Benjamín Netanyahu de que Israel tenga el control de la seguridad de Gaza de manera indefinida, porque usted habla quizás de una coalición internacional, aunque dice que no sabe que puede funcionar, y que otros países deberían también empoderar las autoridades palestinas, las autoridades locales, sin saber bien si se trata de Mahmoud Abbas o de quién. Pero ¿qué piensa de la opción que Israel plantea sobre la seguridad? Como dije en la entrevista la semana anterior, esto no es un tema territorial. Si es que hubiese sido un tema territorial ya se hubiese solucionado. Israel no le interesan 1 kilómetro más, 1 kilómetro menos de territorio en Gaza. Como repetí antes, no sé cuál es la solución para asegurar, 1, un liderazgo digno del pueblo palestino y 2, una seguridad para Israel. No sé si la mejor opción es que Israel tenga un control de la seguridad permanente. Lo único que sé es que de alguna forma, y creo que para ello se necesita una coalición o por lo menos cooperación internacional para ver cómo lograrlo en la práctica, creo que eso es. Lo que sí no creo es que Israel pretenda hacer esto por una expansión territorial. Si es que hubiese querido una expansión territorial, no hubiese devuelto los territorios ganados en guerra defensiva. Recordemos que es la única vez en la historia que un país que gana una guerra defensiva es el que ofrece la paz a cambio de devolver territorios. Israel siempre ha estado dispuesto a devolver territorios a cambio de paz. Vanessa. Pero esa contraparte tiene que asegurar una paz y también fronteras seguras. Pablo, ¿está llamado Israel a garantizar la seguridad en Gaza? Es imposible que el régimen israelí pueda garantizar la paz y la seguridad del pueblo palestino. Recordemos que entre el 1 de enero de este año y el 6 de octubre, un día antes de la operación de la resistencia palestina, ya Israel había asesinado a 300 palestinos, entre ellos 50 niños. No había ninguna guerra, ni un conflicto, ni ninguna operación. El año pasado fue una cifra similar. En el año 2014, en la agresión a Gaza, asesinaron a 2.500 palestinos. Los muertos israelíes fueron 66 soldados y 5 civiles. Nadie desgarró vestiduras. Nadie habló por los palestinos en aquella época. Hoy, claro, como los muertos israelíes, que en cualquier guerra indudablemente hay que lamentar las muertes de las sociedades, pero creo que la ingenuidad de mi compatriota de pensar que Israel
simplemente se ha comportado con los palestinos en una forma casi generosa, de estar dispuestas a entregar territorios y garantiza la paz, lo desmiente la realidad. O sea, del año 1967, Cisjordania está ocupada, y no solo ocupada, sino que además año tras año se incrementa el número de colonos hasta llegar a 650.000 hoy, que hacen imposible pensar en una autodeterminación de Palestina. ¿Qué van a hacer? Van a sacar a los colonos de las colonias que rodean Al-Jalil, que rodean Al-Quds, que rodean las ciudades de Cisjordania. Entonces, aquí se está, y que me permite, con todo el respeto que me merece mi compatriota, es un lenguaje absolutamente civilino de tratar de presentarse como una persona, un analista que lo que pretende es que vivamos en paz los pueblos, y en este caso el palestino y el israelí, cuando en realidad el régimen que genera terrorismo, el régimen que genera desestabilización, no solo en Palestina, sino que en el conjunto de Asia Occidental, es precisamente el régimen israelí. El señor Netanyahu es su sexta administración. Acuérdense que ha sido procesado por corrupción, fraude y tráfico de influencia. Y ahí está, ahí se encuentra. Y en ese sentido, indudablemente no garantiza nada con un gabinete el más extremista que ha tenido la sociedad israelí, el señor Itamar Ben-Gvir, el señor Bezalel Smotrich, y con personajes como Benny Gantz, Yair Lapid, o aquella diputada y ex ministra de Justicia, Ayelet Shaked, que llamaba a asesinar a las mujeres palestinas embarazadas porque llevaban serpientes en su vientre. Esa es la sociedad que ofrece paz. A mí no me garantiza en lo absoluto paz para la región, y menos que una administración de seguridad de Gaza va a garantizar la seguridad de los gazatíes. Simplemente es un tema territorial, quieren más territorio. Si quisieran paz, que devuelvan los altos del Golán, que devuelvan las granjas Pablo, de chiva lo interrumpo para volver de nuevo a nuestro debate hoy, que es qué va a pasar en Gaza y cuáles son las opciones sobre la mesa. Les pido, por favor, que sí se ciñan a este tema, ya que este conflicto es de larga data y no tendríamos tiempo suficiente para analizar todas sus raíces históricas. Vuelvo entonces al tema, Vanessa. Usted mencionó a la Autoridad Nacional Palestina y a Mahmoud Abbas, quien recordemos que también estaba en 2006 cuando Hamás ganó las elecciones parlamentarias, y fueron los brazos armados de Al-Fatah por un lado y Hamás por el otro los que se enfrentaron durante meses luego de estas elecciones, hasta que un año después Hamás sacó a la fuerza a Al-Fatah. Quiero preguntarle en este sentido si la Autoridad Nacional Palestina es la llamada entonces a gobernar en Gaza, o cuando usted habla de Autoridad Palestina local, ¿a qué se refiere? Me gustaría ver que hubiese un liderazgo fuerte en Palestina, que hubiese un liderazgo digno de su población, que hubiese un liderazgo que luchara por la autodeterminación del pueblo, que hubiese un liderazgo que gastara los recursos, los billones de recursos de ayuda humanitaria en fortalecer a su pueblo, en desarrollar a su pueblo y no en infraestructura terrorista, los billones de dólares gastados en túneles, en artillería militar, verdaderamente es desconcertante. Creo que esta es una interrogante que le queda a la comunidad internacional. Como tú dijiste, tenemos por un lado la Autoridad Nacional Palestina, que es este ente supuestamente que gobierna sobre Palestina. Sin embargo, en el territorio de la Cisjordania tenemos a un grupo terrorista que es Fatah, y en Gaza tenemos a otro grupo terrorista que es Hamás, y que tampoco está claro si es que ambos responden verdaderamente a una autoridad fáctica, la Autoridad Nacional Palestina. Y como dijimos, el presidente Abu Mazen o Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina ya va a cumplir 20 años no democráticos de su mandato de solo 4 años. Entonces también hay mucha incertidumbre. La verdad no sé, como te dije, me gustaría ver un liderazgo que fuera digno y que trabajara por una autodeterminación del pueblo palestino, pero creo que históricamente no la ha habido. Y todos los líderes palestinos que han habido siempre no han perdido oportunidad para perder una oportunidad para, 1, hacer la paz, 2, desarrollar a su pueblo, y 3, pelear por una autodeterminación. Una claridad, y es que Al-Fatah es tanto un grupo político como un grupo que tiene también brazo armado, y de hecho Al-Fatah está dentro de la Autoridad Nacional Palestina. Pablo,
¿Qué grupo entonces está llamado dentro de los territorios palestinos, siendo palestinos estas autoridades, a garantizar la autodeterminación? Los propios palestinos. ¿Pero qué grupo específicamente, sabiendo que la Autoridad Nacional Palestina no goza de popularidad ni siquiera en Cisjordania, donde gobierna? Sí, a mí me extraña que a mi compatriota no le guste Mahmoud Abbas, cuando resulta que Mahmoud Abbas le ha sido utilitario, muy servicial a Israel. La Autoridad Nacional Palestina ha sido utilitaria a Israel. Son los palestinos los que tienen que definir si es la Autoridad Nacional Palestina, las organizaciones agrupadas en la OLP, son las organizaciones como Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular de Liberación de Palestina. Son ellos. ¿Por qué le vamos a imponer nosotros? Recordemos, es importante la contextualización que nos decía la señorita Ite, que no se pudo realizar las elecciones hace 2 años atrás, lisa y llanamente porque Israel prohibió seguir con las elecciones. Eso no se acuerdan, no se recuerdan ni se pone en el tapete esa situación, porque lisa y llanamente saben que una Autoridad Nacional Palestina como la que existe ahora, que además es criticada por su pueblo, no garantiza la autodeterminación. A la señorita Iten le gustaría que existiera un liderazgo que garantizara la vida, la paz y la autodeterminación de Palestina. Qué importante sería tener una contraparte, un régimen como es el régimen nacional sionista, que garantizara que no va a agredir a Palestina, que no va a seguir creando muros de separación, 720 kilómetros que rodean Cisjordania y dividen pueblos, aldeas y ciudades, o el bloqueo que existe sobre Gaza. Entonces, cuando habla de los túneles y los indica como elementos de terrorismo, los túneles existen no solo por el derecho de la resistencia a resistirse a un ocupante, sino también porque ha servido para el tránsito de mercancías que le ha sido negada por Israel. Así que en ese plano las cosas tienen más de una visión. Aquí en general se impone la narrativa israelí, que es la narrativa de los grandes medios de comunicación internacionales que están muy ligadas a esa narrativa occidental. El pueblo palestino primero tiene que definir su futuro, no otro. No tiene por qué venir una coalición internacional a garantizar seguridad que no la garantiza, sino que lo diga Estados Unidos con Irak y con Afganistán. Aquí es el pueblo palestino el que define una autodeterminación que haga cumplir aquellos acuerdos establecidos hace muchos años atrás. Y ahí insisto en un tema: si de verdad Israel quiere paz, entonces que devuelva los territorios, que se ciña a las resoluciones de la ONU que han establecido retorno de los refugiados, fin del muro de separación, volver a las fronteras del 67 si quiere volver a algo, que no siga construyendo asentamientos, que no cree carreteras exclusivas para los colonos sionistas en Cisjordania. Todos esos elementos lo olvida la señorita Ite, que dice no saber cuál puede ser la solución. La solución es la autodeterminación, que la determine, que camine hacia ella el propio pueblo palestino, sin injerencia israelí, sin injerencia norteamericana, y por tanto que sean los palestinos que lo definan. O van a seguir pensando. Y para concluir nuestro programa, Pablo, le pregunto cómo pueden los palestinos seleccionar ese método de gobernanza para buscar su autodeterminación, muy brevemente en 1 minuto. Que los dejen desarrollarse en paz, que no los repriman, que no sigan con su ocupación y zonas de segregación A, B y C, zona de control administrativo israelí, zona de control compartido, zona exclusiva de los palestinos, cuando no se respeta. Solo un ejemplo para terminar la pregunta que me hace, ¿no? Al-Jalil o Hebrón es una ciudad de 200.000 habitantes palestinos. En el casco histórico de Al-Jalil existen 800 colonos sionistas, custodiados por 1.000 soldados sionistas. Y sin embargo, allí no se habla en absoluto de segregación, sino que se habla de que respeten el derecho de esos colonos porque ahí está la mezquita de Ibrahimi u otra. ¿Cómo pensar en una autodeterminación cuando esa presencia que usted está mostrando en pantalla de bulldozer, de tanques, de artillería, de drones, de aviones F-16 y F-35, de naves de guerra en el Mediterráneo, eso no lo tiene Palestina? No lo tiene Palestina, lo tiene Israel, una de las potencias militares más grandes del mundo. Así que no tratemos de equiparar una guerra que no existe, sino que lo que hay es un proceso de ocupación, de colonización y exterminio. Cuando termine eso, dejemos que el pueblo palestino elija sus autoridades libremente. Vanessa, y brevemente para concluir, ¿cuál cree usted que puede ser la solución para la Franja de Gaza? Aunque ha reiterado que no la conoce, pero quizás usted se inclina más hacia una coalición internacional. En
en algo podemos estar de acuerdo acá con mi compatriota. A mí siempre cuando me preguntan cuál es la como solución al conflicto palestino-israelí, si es que es un Estado, si es que es dos Estados, yo digo, ¿quién soy yo desde Occidente para imponer una solución a los pueblos? La solución vendrá de los pueblos. Es como que yo quiera comprar el marco a una pintura antes de pintar el cuadro. Primero hay que pintar ese cuadro y después se va a poner el marco. Entonces sí estoy de acuerdo que la solución tiene que venir de la organización civil, de abajo, de los pueblos. Como te dije, creo en el derecho de los pueblos a autodeterminarse. Eso precisamente es el sionismo. Yo sería una hipócrita si me considerara sionista y no creyera también en el derecho del pueblo palestino a autodeterminarse. Sin embargo, tengo miedo y desconfianza verdaderamente de qué liderazgo legítimo y digno de su propio pueblo puede emerger, porque hemos visto en situaciones anteriores que los liderazgos que han habido terrorizan a su población, son fascistas, no son democráticos, no permiten, no hay espacio a la disidencia. Entonces, la solución, como te dije, creo 100% en el derecho a autodeterminación, debería venir de la organización civil, pero creo que por este periodo debería haber una cooperación internacional para mantener la seguridad tanto de Gaza como de Israel. Vanessa Gites y Pablo Jofré, gracias por acompañarnos en el debate y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón, Janet Bustamante y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.